Bueno, a quienes se han unido, bienvenidos, bienvenidas. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo ponente, Sebastián Vargas, bienvenido. Ya te paso el micrófono para que puedas saludar. Primero te quiero presentar. De Sebastián Vargas, principalmente es historiador. Tiene un magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Se desempeña como profesor principalmente del programa de historia de Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Perdón. Sus principales intereses de investigación son las políticas de la memoria y los usos públicos de la historia, la relación entre la historia e imagen, la historiografía y teoría de la historia, entre otros. Entonces, pues bienvenido, Sebastián, te va a pasar el micrófono y nosotros estaremos pasando tu presentación. Con confianza nos puedes decir, por favor, para pasar. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Quiero agradecer al Banco de la República por esta invitación tan especial. Estoy muy conmovido, muy emocionado y muy honrado de hoy compartir con todos y todas este espacio, por tener esta oportunidad de caminar juntos la palabra. Yo no soy artista. Tampoco pertenezco a una comunidad indígena, yo voy a hablar acá como historiador y mi aporte a este diálogo de saberes va a ser desde la historia como un saber que también cada vez estamos tratando de descolonizar los y las historiadoras. Y pues dicho esto, quiero comenzar haciendo una alusión sobre el presente digamos de movilización social, de paro nacional, que nos ha llevado a varios cambios, transformaciones sociales y políticas, y en donde pasó algo curioso que no solo pasó en Colombia, sino en otras partes del mundo, y no solo ha pasado recientemente, sino en diferentes momentos, y es como hay en medio de protestas sociales el derribo de unas estatuas o de unos monumentos públicos, un poco ligándolo con lo que nos venía contando Iván. El monumento es algo muy complejo porque pues es una obra de arte, pero también es un relato o una historia, también es un lugar de memoria, es un símbolo y por lo tanto se vuelve un lugar de disputa también por la memoria, por la identidad, por lo que pues en algún momento dado como sociedades pensamos, discutimos, construimos qué somos. En este hecho de tumbar estatuas en diferentes territorios, en Popayán, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, yo veo algo que va más allá de solo ese acto iconoclasta y también me permite conectar con lo que vamos a hablar hoy o con lo que este seminario nos convoca a pensar, que es el tema de el arte o el patrimonio en un país como Colombia y cuál ha sido el lugar de lo indígena en esa construcción. Y para mí esta tumbada de estatuas, de las cuales seguramente seguiremos hablando en las siguientes intervenciones, es un síntoma justamente de cómo se está cuestionando o retando una violencia simbólica y una violencia en la narrativa sobre lo que ha sido este país. Mi principal, digamos, argumento o la principal idea que quiero desarrollar a lo largo de esta charla es cómo ese lugar de lo indígena en Colombia, en el arte, en la memoria, en el patrimonio colombiano, ha estado configurado sobre todo a partir de dos, o ha oscilado mejor entre dos lugares. Por un lado, la invisibilidad, es decir, no se ha visto, no ha aparecido, no se ha representado, y por otro lado la estereotipia. Cuando ha aparecido, aparece a partir de una simplificación de un estereotipo. Digamos que aquí utilizo un poco las palabras o los conceptos de Nina S. de Friedemann, antropóloga colombiana, que utilizó estos conceptos para hablar de la relación
de lo afrocolombiano con la construcción de la nación, pero me parece que son muy útiles también para pensar ese lugar de lo indígena en el arte colombiano. Antes de empezar o de entrar a ver algunos ejemplos, bueno, un par de aclaraciones. Por supuesto que en 40 minutos es imposible hablar de toda la historia de cómo ha aparecido lo indígena en el arte colombiano, hablando de Colombia como Estado-nación moderno desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Entonces, más bien lo que quiero hacer es hablar de algunos momentos, contextos, obras, personajes, procesos que son clave y que nos ayudan a entender esta construcción a lo largo de un poquito más de 2 siglos. Y además también quería hacerlo a partir de un ejercicio de pensar las colecciones de arte, bibliográficas, documentales del Banco de la República, ¿no? Porque esta institución tiene mucho archivo y mucha memoria de todo esto. Entonces, además también pensándolo a futuro de esta exposición y de este proceso que se está sembrando hoy y que podremos ver en 2023, pues ver también algunas spoilers, no sé, obras, adelantos que quizás vamos a encontrar el día de mañana en estos espacios. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también aclarar que estoy hablando de lo indígena o voy a hablar de lo indígena, pero no quiero desconocer la pluralidad y la diversidad de pueblos, de territorios, de comunidades, de culturas indígenas que hay en este país y que desde esta mañana con el círculo de la palabra y con los rituales de pagamento hemos visto esa diversidad, esa pluralidad. Entonces cuando digo lo indígena pues es simplemente como por cuestiones analíticas, pero no perdamos de vista esa gran pluralidad porque creo que de eso se trata. Un poco hacia las conclusiones yo quiero llegar con esta idea pues, de la importancia de una pluralidad y de que no haya un patrimonio o un arte colombiano, sino diversos, ¿no? Finalmente, como última aclaración inicial, decir nuevamente que me siento honrado por esta invitación del banco, por esta oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión, este diálogo de saberes. Y sobre todo reconocerle también al Banco de la República esa autocrítica institucional, porque ha sido una institución que ha jugado un rol determinante en cómo hemos imaginado la nación y en cómo podemos cambiar eso e imaginarla de forma diferente hacia futuro. Entonces ese proceso también de autocrítica, de reflexión, es a lo que se reconoce al banco, pero en general también lo digo, por ejemplo, desde la academia en las universidades, las instituciones públicas y privadas, pues que nos estamos pensando un nuevo país en un momento que creo es histórico. Y ahora sí, pues ya entrando a la historia, puedes pasar. Las primeras representaciones visuales que hacen referencia a lo indígena en el Estado-nación moderno colombiano se remontan a los años de la independencia o al proceso de la independencia y la constitución de la República en las primeras décadas del siglo XIX. Sobre todo va a aparecer a partir de la alegoría de la India que representa a América o que representa la libertad o que representa a la nación, y la tenemos, por ejemplo, en las primeras monedas que se van a acuñar pues en Cartagena, en el Estado Libre de Cartagena, por ejemplo, en 1812, o en la moneda de la China, acuñada en Cundinamarca también, unos años después. Estas representaciones son herederas de una iconografía que viene desde el Renacimiento, ¿no? A partir de los grabados de Cesare Ripa, cuando se inventa como una imagen de los continentes a partir de alegorías femeninas. ¿Y cómo es representada América? Un poco como se retoma aquí en estas monedas o en estas representaciones que también aparecen en pinturas, ¿no? Como la famosa pintura de Bolívar con la India de la libertad, y es pues una representación que nos habla de una mujer generalmente desnuda o semidesnuda, con el carcaj y las flechas, en compañía de fauna autóctona como el armadillo o el caimán, etc. Todo esto se va a retomar. ¿Y por qué se va a retomar en este momento? Porque hay una necesidad de las élites criollas de decir nosotros somos americanos y nos representamos como tal, en contraposición pues a ese poder español del cual digamos que se estaban emancipando. Conforme avanza el siglo XIX,
y comienza a confeccionarse una historia patria y un repertorio simbólico de la emergente nación, que cobra materialidad en diferentes formatos y registros como la pintura, como los monumentos, las conmemoraciones, los himnos, las banderas, etcétera, etcétera. La referencia de lo indígena cobró importancia, pero cada vez más va relegándose al pasado. Los políticos, los intelectuales, los científicos a lo largo del siglo XIX se interesan por las culturas prehispánicas que habitaron el territorio antes de la llegada de los españoles, y al igual que sucede en México con los aztecas o en Perú con los incas, se comienza a configurar una especie de mito de origen de la nación moderna que hunde sus raíces en civilizaciones prehispánicas gloriosas. Sin embargo, al mismo tiempo a los pueblos indígenas vivos no se les está reconociendo como ciudadanos o compatriotas de esas naciones que se están construyendo a lo largo del siglo XIX. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque creo que es algo que todavía sigue muy marcado en el imaginario colombiano. En pensar, por ejemplo, el Museo del Oro como algo pues, que tiene que ver con nuestra identidad, que nos llena de orgullo, etcétera, pero al mismo tiempo, por ejemplo, sigue habiendo un racismo muy fuerte en la sociedad colombiana, o digamos, se le asigna solo ese lugar al indígena desde el punto de vista, por ejemplo, de una mirada exótica o folclorizante, y creo que acá es muy importante también tener en cuenta que tanto la invisibilidad como la estereotipia siempre funcionan desde una mirada externa, no desde una mirada de los mismos pueblos indígenas. Ahora, en lo que al arte, la cultura visual y lo que hoy en día podríamos llamar patrimonio nacional respecta, esta forma de ver y entender lo indígena tuvo varias consecuencias. Por un lado tenemos justamente la emergencia de los museos. El Museo Nacional, que está próximo a cumplir 200 años, por ejemplo, pero también toda la cuestión de los viajes y expediciones científicas como la Comisión Coreográfica a mediados del siglo XIX y todo el temprano desarrollo desde la segunda mitad del siglo XIX de la arqueología y posteriormente en el siglo XX de la antropología como ciencias modernas que van a acercarse a lo indígena, pero sobre todo a partir de lo que en esa época se va a llamar tesoros o antigüedades indígenas. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto reitera de alguna u otra forma esa idea de pensar que lo indígena puede ser valioso para la identidad nacional siempre y cuando esté relegado al estrato del pasado. Dentro de las imágenes que yo les traigo acá, incluyo un ejemplo que me parece muy interesante, que son las imágenes del libro Impresiones de un viaje a América, ¿cierto?, de José María Gutiérrez de Alba, un libro y unas imágenes que se realizaron entre 1870 y 1884 y que hacen parte de las colecciones documentales del Banco de la República. Ustedes pueden ver todas estas imágenes y leer estos textos a través de la biblioteca digital, ¿no?, del Banco de la República, y es muy interesante ver cómo estas imágenes y estos relatos que se están construyendo en el siglo XIX están como muy atravesados por esa idea. También pensar que esto no se construyó solo hacia adentro, hacia Colombia, sino que fue muy importante mostrarlo hacia afuera. Entonces ahí hay escenarios muy importantes como las exposiciones o ferias universales que se realizaban en Europa, en ciudades de Europa y de Estados Unidos principalmente, y en donde varias piezas prehispánicas fueron llevadas como representación digamos, un poco de las riquezas que tenía el país. Por ejemplo, en la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 o la Exposición Universal de Chicago en 1893, en donde comenzó a construirse la idea, por ejemplo, de los muiscas como la tercera gran civilización de América. Acá abajo también incluye una imagen que es bien particular, que es el logotipo de la Academia Colombiana de Historia, que se fundó en 1902 y que va a ser muy importante antes de la profesionalización o de la emergencia de la antropología o de la historia como ciencias sociales autónomas, profesionales, etcétera, promediando el siglo XX,
pues ellos van a ser los encargados de hacer como todas las investigaciones sobre las culturas prehispánicas. Si ustedes analizan el logo de la Academia Colombiana de Historia, tiene 3 componentes, 3 personajes, que son un indígena, un conquistador español y una mujer que representa a la República, ¿no? Por sus tipos de prendas, pero también por sus rasgos físicos. Y es muy interesante ver cómo, pues obviamente para comienzos del siglo XX, la idea de la historia patria, de la historia nacional, pues era una historia lineal, ¿no? En donde pues estaba el indígena, un poco las culturas anteriores a la llegada del español y de la modernidad y de lo que en ese momento se consideraba pues lo civilizado, ¿cierto? A comienzos del siglo XX, y posteriormente pues esta idea de la república. Claramente una idea en donde lo indígena nuevamente está relegado al pasado, no hace parte del presente. Hace poco cambiaron este logo, lo que pasa es que no lo puse, pero ustedes lo pueden buscar. Incluyeron a un tercer personaje que es un afrodescendiente, y al indígena lo cambiaron. No es este que está acá, sino que ahora es un indígena arhuaco, un indígena de la Sierra Nevada, tratando quizás de mostrar pues que también les interesa un poco reconocer esa idea del indígena del presente, aunque sigue siendo muy tradicional, por supuesto, la manera de hacer historia de la academia. Pero quería detenerme ahí para que viéramos una institución que fue importante en esta idea de construir un imaginario sobre lo indígena en Colombia, pero pues también desde la misma representación visual, subrayar cómo para la cultura colombiana durante muchísimo tiempo a lo indígena se le ha, digamos que, relegado sobre ese estrato del pasado. Puedes pasar, gracias. Los años 30 y 40 van a ser bien importantes porque se va a fundar el Instituto Etnológico Nacional, que es como el antepasado del actual ICANN. Igualmente se va a fundar el Museo Arqueológico Nacional, y pues la antropología va a emerger como una ciencia social que, si bien va a reproducir algunas de estas ideas tradicionales sobre cómo se entiende lo indígena, pues también va a permitir unas nuevas lecturas. Y bueno, hay un ejemplo que me interesa, más adelante lo vamos a ver. Más adelante les hablo de ese libro que es Namu y Misak, nuestra gente, tierra de costumbres y creencias de los indios guambianos, que fue una coproducción de Francisco Tumiñá Pilimue y Gregorio Hernández de Alba. Me parece que es un ejemplo muy interesante del año 1949 que nos habla cómo desde ya hace mucho tiempo estamos pensando como en otras formas de relato, de historia, que involucran lo indígena y lo no indígena. Aquí las imágenes tienen que ver con otro momento, otro hito, que por supuesto es el de los bachué, ¿no? En la historia del arte y de la cultura colombiana. Los bachué, digamos que es un grupo de vanguardia artística de los años 20 y 30 en Colombia, que toma su nombre de la famosa escultura Bachué, diosa generatriz de los muiscas, de 1926, de Rómulo Rosso, en donde vamos a encontrar varios artistas, sobre todo escultores, como Rómulo Rosso, Ramón Barba, Luis Alberto Acuña, Ena Rodríguez, María Teresa Cerda, etcétera, que al igual que en otros países como en México, en donde en esta misma época comienza a estar en auge el muralismo mexicano, y también en otros campos como la literatura, pues van a impulsar un indigenismo en nuestros países. Aquí aparecemos entonces visibilizando lo indígena desde la escultura, desde la pintura, desde diferentes formas plásticas, y yo considero que es clave reconocer en los bachué y este tipo de movimientos la importancia estética y política en términos de lo que representan para la historia del arte y la cultura del país, pero también para la visibilización del componente indígena de la sociedad dentro del imaginario nacional, sobre todo en un momento en que en nuestros países se están llevando a cabo debates, por ejemplo, sobre la degeneración de la raza y la eutanasia. Entonces creo que esto es un contrapeso muy relevante.
Sin embargo, se trata pues de artistas que no son indígenas o son mestizos. Luego también continúa habiendo una cierta mirada externa, exterior, y pues también lo otro es que la historiografía del arte colombiana solo hasta hace pocas décadas le ha dado el valor a estos artistas y a estos procesos, lo cual nos indica que eran hasta cierto punto periféricos hasta hace poco. Bueno, sobre el Museo del Oro, que pues también es otro lugar y otro momento y otro actor importante, pues decir que tiene una colección de cerca de 60.000 piezas de orfebrería y alfarería de diversas culturas precolombinas como Quimbaya, Calima, Tairona, Zenú, Muisca, Tolima, Tumaco, etc. Y se inicia con la adquisición del famoso Poporo Quimbaya en 1939. Es un museo que también está cerca de cumplir su primer siglo de vida. Las formas de narración y exhibición de las colecciones del Museo del Oro han enfatizado la valoración técnica y estética de las piezas de orfebrería de los pueblos indígenas prehispánicos, fortaleciendo en el siglo XX los relatos decimonónicos sobre los orígenes gloriosos de la nación colombiana, desconectados de la experiencia histórica y las manifestaciones artísticas y culturales de los indígenas del presente. Este tipo de conexiones solo se han venido implementando en los últimos años a través de nuevas propuestas museológicas, museográficas y de mediación educativa que han transformado no solo el Museo del Oro en Bogotá, sino la red de museos del oro a nivel regional en ciudades como Leticia, Santa Marta, Cartagena y Pasto. Los que tuvimos la oportunidad de estar esta mañana en esta activación en el Museo del Oro, pues podemos ver cómo también es un espacio que es importante que se siga transformando. Bueno, el siglo XX también tiene que ver mucho con la movilización social, con las luchas por la tierra, por cómo hay muchas organizaciones indígenas en el Cauca y en otras partes del país que se politizan activamente. Y esto también trascendió en el arte, ya sea a través de la fotografía de Vicky Ospina, por ejemplo, del cine documental de Marta Rodríguez y Jorge Silva, de los carteles de Taller 4 Rojo, de la obra de plástica de Antonio Caro, etcétera. Lo indígena y esta lucha indígena comienza también a aparecer mucho en los museos, digamos dentro del canon del arte o de las instituciones culturales en Colombia. Entonces nuevamente es muy importante todo esto, pero siento que lo que sigue o lo que tenemos que pensar y seguir trabajando es cómo se trasciende una mirada externa, ¿no? Y cómo se puede hacer un trabajo más colaborativo también entre diferentes grupos sociales. Este tipo de movilizaciones, luchas y creciente visibilidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes también en la conciencia nacional, entre otros factores, motivaron la Asamblea Nacional Constituyente que condujo a la promulgación de la Constitución Política de 1991. Por primera vez, la nación colombiana se asumía y reconocía oficialmente como diversa, pluriétnica y multicultural. Tan importante fue el reconocimiento político y jurídico de los resguardos y territorios, la autonomía y el gobierno propio, como la valoración de las cosmovisiones y formas de vida de las diferentes comunidades étnicas. No obstante, como varios autores han señalado, el multiculturalismo como discurso estatal es funcional al capitalismo neoliberal con su consecuente reproducción de las desigualdades sociales y económicas que siguen afectando principalmente a las poblaciones racializadas. La reducción de la cultura material indígena a artesanía por medio de un proceso de folclorización, exotización y mercantilización profundiza los antiguos procesos de estereotipación y la retórica multicultural ahora institucionalizada tiende a borrar las luchas, identidades políticas, historias y contextos específicos de cada nacionalidad indígena en particular. Entonces creo que eso es algo sobre lo que también debemos estar muy atentos. Sin embargo, a pesar de estos problemas, contradicciones y complejidades posteriores a la Constitución del 91, en las últimas décadas cada vez más artistas indígenas y obras de arte indígenas sean reconocidas como parte
son reconocidas como parte integral del arte, el patrimonio, la memoria y la cultura visual colombianas. Y aquí, pues obviamente desde los años 90 con artistas muy famosos o reconocidos como Carlos Jacana, Mijoy Tizoy, y actualmente pues tenemos también muchos exponentes como el trabajo artístico, pero también a nivel, digamos, de lo museal, de Abel, bueno, entre muchos otros artistas, hombres y mujeres que nos acompañan en estos días y con los que vamos a tener la oportunidad de hablar, como Juliet, Edinson, etc. Muchos de los y las artistas que nos acompañan en este seminario son evidencia de esta riqueza y vitalidad del arte indígena en los albores del siglo XXI. Una de las cuestiones más interesantes que surgen en esta coyuntura y que sin duda será uno de los temas a debatir en estos días de diálogo de saberes es la tensión que existe entre la creación individual del artista, tan propia de los cánones occidentales del arte, y la producción estética y cultural colectiva propia de las comunidades. Otra de las cuestiones es hasta qué punto se ha venido cimentando las condiciones para la autorrepresentación visual de los mismos pueblos indígenas, que permite trascender una larga historia de representación de lo indígena desde una perspectiva exterior, así como para las coproducciones estéticas conjuntas entre indígenas y grupos sociales. Entonces son dos siglos y pico que llevamos en un proceso de construcción de nación en donde lo indígena ha estado mucho, digamos, oscilando entre o no aparecer o aparecer de una manera periférica y siempre apareciendo desde una mirada externa, no necesariamente desde la autorrepresentación o desde la creación propia de los pueblos indígenas. ¿Puedes devolverte un momento? Como les decía antes, obviamente ha habido excepciones y una que me parece muy interesante es la que les decía, ¿no? Del libro Nuestra Gente, que es una coproducción entre uno de los primeros antropólogos que existió en el país, ¿no? Gregorio Hernández de Alba, y un indígena Misak, Francisco Tumiñá, que pintaba. Entonces creo que era muy interesante ponerlo como ejemplo porque esto es del 1949, entonces tampoco es que no haya habido nada. Y seguramente si construimos, investigamos, levantamos archivos, vamos a ver muchos otros ejemplos. Ahora sí podemos, por favor, seguir. La segunda parte de mi charla tiene que ver entonces conectar esto mucho más con el presente. Bueno, aquí hay algunas de las obras, esto no lo habíamos visto, ¿no? Bueno, algunas de las obras de varios de los aquí presentes que tienen que ver con este presente de cómo lo indígena irrumpe en este marco del arte, la memoria, la cultura visual colombiana en los últimos años, y pues esto seguramente lo veremos expuesto el próximo año aquí en el museo. Sí. Bueno, aquí he querido traer una serie de caricaturas, también se lo explico con plastilina, que también es un proyecto bien interesante, ¿no? A nivel de cultura visual. Y son sobre todo caricaturas que nos muestran el contexto del derribo de monumentos públicos y de estatuas y personajes históricos monumentalizados durante el paro nacional y las movilizaciones sociales, sobre todo del paro nacional, pero que es importante recordar, como lo vemos en esta escena de acá abajo, que comenzó en el 2020, pues en Popayán, con el derribo de la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, obra del artista español Victorio Macho. Durante la pandemia global de COVID-19 en el año 2020, tras el asesinato o la muerte por parte de la policía de Minneapolis de George Floyd en Estados Unidos, vuelve a crecer una cuestión iconoclasta y una cuestión, lo que decía también Iván hace un rato, de reclamar o repensar el espacio público desde la acción política de diferentes movimientos sociales. Sucedió no solo en Estados Unidos, sucedió también en Europa, en países como Bélgica, como Inglaterra, sucedió en América Latina, también en países como Bolivia o como Colombia.
En Colombia, indígenas de las etnias Misak, Pijao y Nasa, reunidos en el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente AISO, tumbaron la estatua ecuestre del conquistador Sebastián de Belalcázar en el Cerro de Tulcán en Popayán, capital del departamento del Cauca, en el 2020. El derribamiento ocurrido el 25 de septiembre se dio en el marco de un juicio histórico en contra de Belalcázar, fundador de las ciudades de Quito, Cali y Popayán, al cual se le acusaba de genocida, violador y usurpador de tierras. Posteriormente, durante las movilizaciones sociales del paro nacional, entre abril y junio de 2021, muchos otros monumentos y estatuas serían destruidos o reapropiados y transformados por manifestantes en ciudades como Cali, Bogotá, Pasto, Ibagué y Barranquilla. Las reacciones ante estos acontecimientos, como sucedió antes en otros lugares del mundo, fluctuaron entre la estigmatización como vandalismo y el reconocimiento como gestos simbólicos de reivindicación política. Hay que entender este fenómeno en su complejidad, primero pensando en que los monumentos son marcas territoriales de memoria e identidad que evocan el pasado, pero al mismo tiempo legitiman ciertos órdenes sociopolíticos y culturales en el presente y también permiten hacer proyecciones a futuro. Segundo, a pesar de tener una pretensión de invariabilidad en el tiempo y en el espacio, de hecho, los monumentos son históricos, contingentes y están abiertos a transformaciones, reapropiaciones, resignificaciones por parte de diferentes actores sociales en distintos presentes. No existe garantía de que el sentido o la función social que en un principio se le atribuyeran a un monumento se mantengan inalterados a lo largo del tiempo. Por otra parte, es clave tener en cuenta que tanto la monumentalización, es decir, la construcción de artefactos materiales de memoria, como la iconoclasia, la destrucción de las imágenes y representaciones visuales, incluyendo los monumentos, no son fenómenos recientes de nuestras sociedades modernas o contemporáneas, sino que han estado presentes en diferentes culturas y geografías desde la antigüedad y se encuentran relacionados de manera dialéctica. Así como la memoria se compone de recuerdo y olvido, el arte o el patrimonio implica tanto la creación como la destrucción. Considero entonces que la destrucción o resignificación de monumentos en el marco del paro nacional estuvo ligada a un proceso más amplio de apropiación de los espacios públicos y de las formas de representación de la historia y de la cultura nacional, por parte de los manifestantes, especialmente de las comunidades indígenas y afrodescendientes y de los y las jóvenes. El paro tuvo un marcado acento generacional, en donde lo histórico, lo simbólico y lo cultural también fueron terrenos de batalla por la transformación política. Tan importante fue para los manifestantes tumbar monumentos o apropiarse de espacios monumentales como los héroes en Bogotá, y construir nuevos lugares de memoria, como el Monumento a la Resistencia en Cali, como realizar murales de gran dimensión, producir carteles para pegar en las calles o difundir por las redes sociales, y hacer en vivos o comunicados en medios alternativos y redes sociales para dar a conocer las demandas de la movilización y para denunciar la represión estatal. No es casualidad que la mayoría de estatuas o monumentos transgredidos durante el paro sean de figuras relacionadas con la conquista. Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada, Diego Espina y Medinilla, Cristóbal Colón. Esto obedece a una violencia simbólica en la representación monumental que desde el siglo XIX ha ensalzado en el mármol y el bronce a los conquistadores españoles y a los próceres de la independencia, así en masculino, invisibilizando a la mayor parte de los diversos grupos sociales que ocupan el territorio colombiano y sus aportes a la historia del país. En las pocas ocasiones en las que lo indígena ha ingresado en el espectro de la monumentalidad oficial, lo ha hecho dentro del registro del estereotipo, como en el caso de la India Catalina de Cartagena o del monumento a la raza y el mestizaje en Neiva. Ahora bien, y esto es lo más relevante, este tipo de ataques a los monumentos no se refieren al pasado o a la representación del pasado, sino sobre todo a las relaciones entre pasado y presente,
Se trata de denuncias sobre la persistencia de violencias, exclusiones y desigualdades de larga duración, que en la actualidad se traducen, entre otras cosas, en la discriminación racial cotidiana, el constante despojo de tierras y el asesinato de líderes indígenas. La invisibilización y estereotipia reproducidas por el arte y las representaciones visuales son formas de violencia simbólica que han permitido naturalizar y velar la violencia física y estructural que han padecido diversos pueblos indígenas por décadas e incluso por siglos. Muchos han querido ver en este tipo de acciones iconoclastas meras muestras de vandalismo o de ignorancia y violencia contra la memoria y el patrimonio. Por mi parte, pienso que deben llamarnos a la reflexión sobre las maneras en que se han configurado y en cómo podemos seguir configurando colectivamente y a futuro la historia, el arte y el patrimonio de la nación, o mejor, de las naciones que compartimos el territorio colombiano. Y es en esa reflexión y debate el espacio público y la noción de lo común resultan primordiales. Entonces, para finalizar, quisiera dejar algunas ideas para la discusión, para continuar sembrando, caminando, ¿no? Discutiendo en este diálogo de saberes. Un poco la idea de esta charla era mostrar cómo el lugar de lo indígena en los procesos de formación de un arte, un patrimonio y una cultura visual colombianos desde el siglo XIX hasta el presente ha estado en buena medida atravesada por una mirada externa no indígena, dando como resultado su constante oscilación entre lo invisible y el estereotipo. El reciente derrumbe de estatuas de conquistadores españoles por parte de movimientos indígenas es un acto que constituye una denuncia a esta violencia simbólica y a través del cual se reclaman espacio para que los indígenas pasen de ser objetos representados a sujetos que se autorrepresentan y representan su entorno. Trascender la invisibilidad y la estereotipia implica reconocer y valorar la pluralidad de estéticas, cosmovisiones, identidades, subjetividades y formas de experimentar la temporalidad y la historia de los diversos grupos sociales que habitan Colombia. Un reconocimiento y una valoración que debe cuidarse de reducir la diversidad cultural a mercancía, de caer en la trampa de la exotización y la folclorización. Es a través de la descolonización del saber y de la construcción de una justicia epistémica que pueda incorporar lo heterogéneo e híbrido en igualdad de condiciones, que será posible construir una sociedad con menos violencia y exclusión, un presente con dignidad. Imaginar y trabajar para y desde esta pluralidad es responsabilidad del Estado, que diseña y pone en marcha políticas públicas y administra presupuestos, de las entidades oficiales y privadas encargadas de la cultura, el patrimonio y la educación, pero también y sobre todo requiere el compromiso de todos nosotros y nosotras, de las ciudadanías. Debemos propiciar exposiciones, curadurías, diálogos, investigaciones colaborativas, coproducciones de múltiples relatos de lo que somos. Estoy seguro que este diálogo de saberes y la futura exposición del Banco de la República, que no es solo sobre arte indígena o sobre los indígenas, sino con ellos, estimulará esta reflexión y aportará múltiples herramientas para el pensamiento, el debate y la acción, posibilitando así la emergencia de nuevas imágenes, narrativas y emociones de lo común, más plurales e incluyentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sebastián, por el espacio. Igual, la idea es al final del día de hoy dejar un espacio para preguntas. Para quienes tengan inquietudes, pues por favor las tengan anotadas y al final del día de hoy hacemos como ese espacio de preguntas, ¿vale? Bueno, Mario, bienvenido. Les presento Mario Omar Fernández, es científico en conservación del patrimonio cultural. Es ingeniero químico de formación y experto en cultura material, conservación preventiva, gestión de riesgos y estudio de condiciones ambientales.
Su trayectoria profesional se enmarca en el campo de la docencia universitaria y la investigación, así como en la asistencia técnica a instituciones culturales. Tiene una amplia experiencia en la formulación de proyectos en el campo del patrimonio cultural. Esta es una breve presentación que estamos haciendo de cada uno. Mario, bienvenido. Bienvenido, ahí estás cómodo, puedes ahí presentar, listo. Estoy perfecto. Bueno, perfecto. En primer lugar agradecer al banco la invitación. Para mí es un gran reto estar acá. Yo en primer lugar no soy colombiano, soy cubano y ya eso es un reto. Vengo de un país donde los indígenas fueron extintos por los españoles, entonces llegar a Colombia y acercarme a esa realidad ha sido un aprendizaje muy largo y complejo, que eso solamente lo sabemos los que venimos de otros lugares donde no existe población indígena. Por otro lado, soy ingeniero químico, entonces creo que moverme entre artistas, antropólogos, historiadores es bastante complejo. Y también creo que es la primera vez que incursiono en el tema indígena, que creo que es mucha responsabilidad y lo hago con el mayor respeto. Si en algún momento cometo alguna equivocación, de antemano pido disculpas, algo que nunca realizo. Bueno, en primer lugar, he titulado mi charla Escultura, Imagen y Patrimonio, la representación del indígena en el espacio público. Y es muy chistoso cómo todos nos hemos enfocado en el espacio público. En primer lugar, considero el espacio público, lo que son las esculturas o monumentos, en ese concepto de lo que es museo y ciudad, ¿no? Y creo que lo vimos ahora en la presentación de Sebastián, la importancia que han tenido las esculturas y los monumentos en todos los problemas sociales, la vigencia que tienen en la actualidad. Por otro lado, también llamo la atención sobre un tema importante. Todo el mundo habla de patrimonio, pero yo siento que existe un gran desconocimiento de lo que es el patrimonio y eso es algo que se ha puesto de moda sin que haya un trabajo serio de concientización y entender qué significa patrimonio. Y creo que quizás con algunos de los datos que les voy a dar a ustedes puedan sorprenderse. Hablando de la escultura, lo primero hay que hablar es que los pueblos indígenas antes de la colonización española tenían una gran trayectoria en lo que era la escultura. De hecho, en toda la región de San Agustín le llamaban el pueblo escultor. Y un ejemplo de estas esculturas que posiblemente hayan sido incluso malinterpretadas por arqueólogos, antropólogos, etcétera, pero indiscutiblemente existía un dominio de lo que era la talla, incluso lo que era la policromía. Estas esculturas eran completamente policromadas. Yo tuve la oportunidad de hacer estudios para un trabajo de investigación de unos estudiantes de maestría y era maravilloso ver el dominio que existía de la materialidad y la técnica tantos años antes. Aquí vemos algunos de esos ejemplos. Lamentablemente esta escultura del Purutal fue vandalizada y fue pintada por algún vándalo, aunque después se pudo recuperar. Bueno, la riqueza escultórica es muy grande, la representación de la flora, de la fauna, de la magia fue muy mal tomada por los españoles y muchas de estas esculturas fueron satanizadas como que eran demonios, como que representaban el canibalismo, y la escultura digamos que duerme en Colombia muchos años hasta que reaparece en el año 1846, cuando por primera vez se pone en el espacio público un monumento, que es el monumento como es el libertador Simón Bolívar, y que es una escultura que fue traída de Europa. Es importante señalar que a partir de este momento empiezan a mandar a hacer a Europa y mandar a construir a escultores europeos, esculturas en bronce, esculturas en mármol, de toda una serie de próceres, generalmente figuras masculinas de la élite colombiana que prácticamente pertenecían a un sector privado. Existe una gran cantidad de estas esculturas en Bogotá y algunas en otras regiones del país, y llama la atención, la contrapongo con esta escultura que se puso en La Habana en el año 1837, que es conocida como la India Habana, y aunque tiene una similitud
con esa representación de la América India. En este caso representa a una cacica cubana, esposa del cacique Abacuanex, que fue el que dio el nombre de La Habana. Es interesante ver que esto ocurre en plena época colonial en Cuba, ya que Cuba tuvo una independencia muy tardía en comparación con otros países de América Latina. En Colombia continúa la formación de todas estas, la ubicación de todas estas esculturas en espacio público. Algunas, como en este caso el Cristóbal Colón de Cartagena de Indias, eran regalos que daban emigrantes, muchos italianos, como también el Colón que se presentó en Cartagena y que en el paro nacional fue destruido. Esta escultura, que muchos consideran que es una escultura original, es una copia de otra escultura de un importante escultor italiano, y que además representa esta imagen. Quizás es una de las primeras imágenes donde aparece la figura de una indígena, y que, como les acabo de contar, muchos consideran que era una forma de que Colón estaba presentando América. Esto considero desde mi punto de vista que es falso, ya que con otros estudios creo que esta imagen corresponde a la cacica Anacaona. Era una cacica dominicana o de Quisqueya, que en ese caso eran de los caciques taínos, que todos fueron extinguidos por parte de los españoles. Incluso uno de los últimos caciques que emigró a Cuba fue el cacique Atuey, que murió en la hoguera, y que es uno de los, digamos, de los indígenas más importantes en la historia de la cultura cubana, o de la historia del pueblo cubano. No son muchas las representaciones de indígenas en el espacio público. Hasta el año 1915, cuando se construye la Iglesia del Voto Nacional, se construye esta otra escultura. Algunos piensan que es otro santo. Por la iconografía, yo pienso que es Santo Toribio, que es un santo peruano. Él hizo todo un trabajo de protección, pero sobre todo era de evangelización de indígenas peruanos, y esa es otra imagen que, como la anterior, son indígenas que se encuentran arrodillados bajo otro nivel, mirando al español en este caso, como agradecidos de toda la gracia de ser bien tratados. Eso encontraba exposición en México, por ejemplo, de esa época ya existían esculturas imponentes a indígenas, como el monumento a Cuauhtémoc. Hay muchos otros, pero este a mí me llama muchísimo la atención porque verdad que es monumental, y no solamente representa al último de los gobernadores indígenas, sino también el monumento como tal está completamente decorado por una serie de elementos arquitectónicos de diferentes regiones de México. Lo mismo ocurre en Brasil, donde existe en el temprano 1856 la fuente de Cabocla. Cabocla o caboclo es un término utilizado en Brasil para llamar a las personas cobrizas, como un poco indígenas, pero ellos también consideraban ya a los mestizos. En esta imagen aparece esta figura que está hundiendo una lanza en una serpiente que representa el colonialismo portugués. Entonces es una escultura que después es retomada en esta otra escultura que se llama Monumento al 2 de Julio, también se encuentra en la ciudad de Salvador de Bahía, y es una imponente escultura de 26 metros de alto, que fue restaurada recientemente. Y es muy paradójico que esta escultura fue fundida en Italia, en la misma fundición donde fue fundida las esculturas de Cristóbal Colón y la reina Isabel en el mismo momento. Entonces, fíjense, mientras en Colombia estaban propendiendo por hacer homenajes a los colonizadores, y eso era una acción de los criollos colombianos, o sea, de colombianos ya en la República. Ya en Brasil y en otros países de América Latina existían esculturas en honor a figuras indígenas muy claras, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, incluso aparece también en esa escultura Catarina Paraguazú, que es considerada como la matriarca de los brasileros. En el caso colombiano,
hasta los años 20, como bien decía Sebastián, después de los años 20, con todo el desarrollo económico, el auge del café, de los bancos, se empieza a crear un sentimiento de un trabajo nacionalista y también indigenista. Aparecen varias figuras que propenden por ello, pero hay una férrea crítica. Por ejemplo, Laureano Gómez hizo todo un trabajo para impedir que este arte que venía con influencia mexicana, y yo considero que soviética, porque yo estudié en la Unión Soviética, yo estudié en Rusia, y yo veo eso y digo, es que es más ruso que mexicano, pero bueno. Trataron de eliminarlos, y muchas de las figuras Bachué nunca resultaron monumentos en espacio público. El caso más interesante que la historia devolvió es el de Cacique Pubén, que tenía que haber sido colocado en el Morro de Tulcán, en Popayán, y en su lugar se puso la estatua de Belalcázar. Nunca se supo qué pasó con ese monumento, es una gran incógnita, pero todavía incluso presidentes como Valencia en su momento cuestionó y dijo que la escultura de Belalcázar había quedado como un gran pisapapel. De las esculturas con motivos indígenas, que a mí me parece más interesante, está la diosa Chía. Esta diosa Chía, ubicada en Chía, fue hecho por 3 escultores, Martín Jiménez, Alonso Neira y Luis Alberto Sánchez. Fue hecha en el año 1935 y fue tallado en una sola piedra. Se representaba a la diosa Bachué, la Bachué, y había también una figura femenina con una madera y una figura masculina con una planta de maíz, y también estaba la serpiente y el águila. Esta escultura, por ejemplo, fue motivo de un suceso que pasó completamente inadvertido. Un alcalde de Chía la cortó, la cercenó para pasarla a una fuente. Los indígenas allá, la apropiación social fue tan fuerte que incluso hicieron huelga durante 10 días, hasta que al fin el alcalde se salió con lo suyo. Yo les comparto este video, espero que se pueda escuchar, pero me parece interesante. Para resumir, porque no se escucha bien, fíjense que existe una gran apropiación social de este monumento, y es un monumento que representa a la comunidad y a las comunidades indígenas de este territorio, y es un tema muy poco conocido en el país. Fíjense que no ha tenido la misma repercusión que otras acciones contra otros monumentos. Al final el alcalde se salió con las suyas, y la escultura se quedó en esa fuente completamente cercada sin que pase absolutamente nada. Existen otros ejemplos, como el monumento, en este caso a Chía, o la diosa Muisca del Agua, que fue hecho en el año 1948, pues, precisamente cuando se iba a celebrar la Asamblea Panamericana, que no se pudo celebrar por el asesinato del candidato Jorge Eliezer Gaitán, pero es una escultura donde también se plasma, primero, que es una escultura hecha por una mujer, también en una sola talla, en una sola piedra, y que recoge esa necesidad constante que nos muestran los pueblos indígenas o los pueblos originarios de la importancia que tiene el agua, la naturaleza, la importancia que tiene la relación con el medio ambiente. Por ello se hizo ese espejo de agua, que lamentablemente desapareció cuando se hizo la restauración para la época de Transmilenio. Hoy por hoy esta escultura constantemente es vandalizada, completamente es grafitada, y es una escultura que desde mi punto de vista tiene un valor simbólico, estético, histórico importantísimo, pero carece como de doliente, como muchas otras esculturas en la ciudad de Bogotá. Existen otros ejemplos importantes que les he querido traer. Es que a veces escuchaba, sobre todo en estas discusiones que existían con relación al paro, que no existían monumentos o representaciones indígenas. Eso no es cierto. Colombia tiene una cantidad enorme. Yo he tenido la oportunidad de visitarlas, generalmente es para estudiar su materialidad, que es el tema que yo abordo. La Bachué de José Horacio Betancur, un escultor antioqueño muy importante,
que murió muy joven, hizo esta escultura que duró en escena solamente 20 días porque las damas de la alta sociedad, rancia sociedad católica antioqueña, la protestaron porque consideraron que era inmoral porque mostraba los senos. De hecho incluso le hicieron un brasier con hules, la cubrieron, y a los 20 días fue tal el escándalo que hubo que quitarla del espacio público y estuvo mucho tiempo oculta hasta los años 70 que se volvieron a poner frente al Teatro Tobón. En ese caso se hizo una fuente un poco para cubrir la desnudez y la tapaba completamente. Después el hijo del escultor subió un poco la escultura y ahora se puede apreciar mucho mejor. Pero es una imagen donde también se aprecia la relación con la naturaleza, etcétera, que es bastante interesante. Vemos la escultura en su actual ubicación. De este mismo escultor encontramos el cacique Nutibara, también en Medellín, que en este momento se encuentra ubicado en el Cerro Nutibara. Hay otras esculturas que pueden ser desconocidas, pero que cuentan con un gran significado y una gran apropiación social de las comunidades, no solamente de las comunidades indígenas, las poblaciones en general. En este caso, esta es una escultura que a mí me parece muy importante, que se llama el ángel guardián de los bosques de Arcabuco. La comunidad la llama la Bachoe Alada, pero en realidad es un ángel guardián y su sentido es muy bonito porque es un sentido ecológico. Este ángel cuida los bosques de madera, no me acuerdo el cedro creo que es, de roble. Los bosques de roble incluso tienen un hacha incautada, porque empezaba a haber una deforestación tan grande en su momento. De hecho, esta escultura fue retirada del parque y fue tanta la protesta popular que la tuvieron que volver a ubicar. Luego encontramos estas esculturas que me imagino que todos hemos visto y nos preguntamos, yo al inicio las confundía con las esculturas de San Agustín. Para un extranjero que llega a Colombia ve una similitud, ya con el tiempo nos dimos cuenta, y no sé quién es un trabajo que hay que investigar. Fue una reproducción en cemento que se hizo en Cundinamarca y se repartió por casi todos los municipios. Actualmente quedan en Fusagasugá, Guatavita, Zipacón y en la Piedra del Tunjo. Y están hechas, es como una reconstrucción de piezas del Museo del Oro, que me parece muy interesante cómo utilizan la iconografía para hacer esta escultura, que desde mi punto de vista no son muy valoradas en general por el arte colombiano, por los historiadores del arte o por los artistas o por lo que sea. Esta otra importante que tuve la oportunidad de estudiarla y sé que en el Tolima es fundamental, es muy importante, que es el Boga de Julio Fajardo en Ibagué, y fue hecha en granito fundido como otras esculturas. Luego existen estas esculturas como el monumento a la raza indígena de Tunja, que es una escultura que no pudo finalizar el escultor porque él quería hacer una escultura en bronce, un arquero que nunca consiguió los recursos, y la escultura quedó inconclusa. De hecho, la comunidad la llama como el monumento a la pereza. Es interesante ver cómo se resignifican este tipo de monumentos, pero que es conservada y protegida en Tunja. Luego, ya como en la segunda mitad del siglo XX, los grandes escultores colombianos empezaron a realizar esculturas con motivos indígenas. Yo aquí me cuestiono, aunque esta escultura me parece maravillosa, me cuestiono hasta qué punto los motivos indígenas han sido un poco también, digamos, no sé la palabra, ¿cómo se llama? O vuelto a colonizar por artistas que lo hacen de una manera un poquito oportunista, pero que no tienen en cuenta un sentido de para qué sirven o qué sentido tiene para una comunidad indígena o cómo eso le puede apropiar, representar, sino sencillamente es utilizar, canibalismo es la palabra que iba a decir, eso, digamos, a una comunidad. Pero en el caso de la escultura, el monumento a la Gaitana del escultor antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt en Huila, es muy impresionante. Él representa, digamos, la justicia o la venganza de la Gaitana. Es una indígena que le matan a su hijo delante de sus ojos y ella después logra como es ajusticiar al español, y en este caso aparece la imagen, digamos, de la justicia, un hombre con una máscara de
de un ave rapaz, está la misma gaitana, y aparece la imagen, acá creo que se puede apreciar, del español. Le está cayendo la cruz, que quizás una de las pocas figuras que aparece en el espacio público, donde aparece un español, un conquistador, siendo ajusticiado por parte de una comunidad indígena. Lo mismo ocurre con las esculturas de los escultores Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret, que utilizaban sobre todo los motivos precolombinos. En este caso, una de las últimas obras, porque hay muchísimas, y es un tema que yo no domino bien, pero esta escultura que fue la que hizo homenaje a los muisques, que está en este momento en la Vigilio Barco, creo que tiene un significado bastante importante, además que emerge, está en el agua, o esta otra escultura, que ha tenido muy mala suerte, que es la gran mariposa de Edgar Negret. No sé si es porque ha estado relacionado con las alcaldías de Peñalosa o porque fue impuesta en un lugar como en San Victorino, donde no tiene ningún sentido su ubicación y donde los mismos pobladores lo utilizan como baño público, o los niños como canales de juego, como un juego, o las palomas como sanitario. Pero es una escultura donde también tiene en cuenta todos estos motivos de lo precolombino. Incluso ellos también utilizan mucho el color, y Ramírez Villamizar sobre todo el material, la importancia del hierro con su corrosión, con volver a la tierra y demás. Bueno, y pasando ya a otro tema, hay otra serie de escultores, o sea, yo pongo este ejemplo. El que haya visitado Cartagena y no sea historiador del arte o no tenga un gusto académico, conoce y aprecia los zapatos viejos, los Pegasos o el Miguel de Cervantes, pero sobre todo los Pegasos y los zapatos viejos son referentes y son parte importante de Cartagena. Y esos fueron hechos por este escultor, Héctor Lombana, que es un escultor que también ha trabajado muchísimo los motivos indígenas, pero que ha sido muy cuestionado por la crítica. Y aquí viene un problema, y aquí viene una pregunta que yo siempre me hago, y la hago, yo trabajo en una facultad de Artes y Humanidades, tengo colegas artistas, historiadores del arte, entonces yo como soy ingeniero químico, puedo hacer las preguntas incómodas que ellos no pueden responder, y digo, bueno, pero ¿quién es el que define los parámetros estéticos para definir que esta escultura no sirve? ¿O por qué, si las comparamos, muchas de estas esculturas, por ejemplo, tienen relación con las esculturas que hacían los habitantes de este territorio ante la llegada de Colón? ¿Por qué tiene que haber unos parámetros incluso para la patrimonialización de estas esculturas, de estos monumentos, que van muy en función de los criterios europeos que vamos a ver más adelante en la otra parte de la charla? Yo no sé ni qué hora, cómo estoy de tiempo. Este escultor, Héctor Lombana, también hizo estas esculturas que se encuentran en Santa Marta, que se llaman Monumento Homenaje a la India Tayrona. Fueron varios y él lo fue haciendo poco a poco. Fueron retirados y están restaurados y se están volviendo a ubicar en este momento. Aquí vemos a la hija haciendo las restauraciones y ya son vuelto a ubicar. Otro de estos escultores, digamos, populares o escultores, aunque que son muy cuestionados por sus aspectos estéticos, es el escultor Delfín Ibáñez. A mí me llama muchísimo la atención este monumento, que es el Monumento a la Libertad Uwa, porque ellos rememoran el suicidio colectivo de la comunidad de los tuneos, actualmente uwas, ocurridos en el siglo XVI. Y una de las cosas que más me impresiona es que cuentan que ellos, antes de suicidarse, por ejemplo, cogieron cerámicas, y las cerámicas se las ponían a los niños en la cabeza para que los niños no tuvieran miedo y pudieran saltar al vacío. Entonces creo que es un hecho que a mí me conmovió muchísimo, independientemente de los valores estéticos que pueda tener la obra, pero desde el punto de vista simbólico o lo que tiene, lo que transmite, es algo que te deja pensando en un contexto local. Todo esto que estamos viendo hay que verlo también desde el punto de vista de la materia. ¿Por qué motivo? Porque ya a finales del siglo XX se empiezan a introducir en la escultura, en el espacio público, una serie de materiales que son de muy mala calidad: concreto, cemento, fibra de vidrio y unos inventos plásticos que hacen que las obras no duren prácticamente nada. Y eso incluso puede empezar a cuestionar eso que hablaba Sebastián en su charla, aunque hay cosas con las que yo y Sebastián nunca nos ponemos de acuerdo, pero en eso estoy de acuerdo, es lo efímero que puede ser una obra, una escultura, porque tú no puedes pretender que una escultura hecha en fibra de vidrio pueda durar
lo que ha durado una escultura hecha en San Agustín hace ya tantos siglos, ¿no? De este mismo artista, de este mismo escultor, hay estas esculturas como el roble y su alegoría por la vida en Arcabuco, Boyacá. También me parece extremadamente interesante porque es una escultura que él hizo en el 2000, pero después restauró o remodeló, y lo que hizo fue agregarle otros elementos. Entonces, en esa medida son esculturas que de cierta manera continúan siendo vivas, y lo más interesante es que aunque a veces uno vaya con colegas historiadores del arte y se horroricen por la estética de estas piezas, tienen una apropiación social por las comunidades, y no solamente las comunidades indígenas, enorme, y son referentes muy importantes. Aquí vemos el roble, pero también vemos a la diosa Sia, y también vemos un oso, un venado, y vemos toda una serie de elementos que se han continuado, digamos, añadiendo, y que ocupan, en casi todos esos ejemplos, ocupan los parques principales de estos pueblos de Boyacá. Lo mismo con el cacique Tocavita de Toca, que también fue hecho por Delfín Ibáñez, y aquí vemos. Existen ya una serie de otros monumentos, como los monumentos realizados en la costa. La costa en este momento tiene un auge de los monumentos, vamos a ver, pero el de los años 80, del cacique Upar, o el monumento a los Poporos, que también fue un monumento bastante interesante. Incluso hacía un homenaje a 3 etnias diferentes. Le faltó los cancuamos, el mismo escultor después lo dijo, que no lo tenía en cuenta cuando la construyó, pero me parece que son aspectos interesantes, aunque estéticamente por supuesto que rompen con todos los paradigmas de la academia y con todo lo que uno puede esperar de una escultura clásica, pero habría que ver, o sea, y ese es un tema que me imagino que ustedes, los historiadores o artistas o otros expertos que van a participar en este seminario abordarán. Existen algunos intentos por hacer homenajes como a la raza o al mestizaje. Este es uno muy terrible, yo no sé cómo ese sí no lo han tumbado, que es el homenaje a los fundadores, y es primera vez que en mi vida que hablo de tumbar un monumento, pero es un monumento que hizo Vilma Alzate en Bucaramanga, y donde representa al español, y fíjense que el rostro del español es bastante burlesco, y que contrasta con la ira del indígena. Lo único que hicieron fue que le quitaron la lanza y el puñal, mientras un cura trata de mediar en este conflicto. Existen otras esculturas como esta escultura industrial que adorna Turmequé, que son ya características. Hay otras varias, pero estas son del artista Omar Santamaría. O esta otra de Alfredo digamos en Maicao, que es el abuelo de las barbas de maíz, que me parece a mí también una escultura fuente que ha tenido mucha polémica. En 2021, mientras por un lugar se demolían monumentos, otros se hacían, y en Inírida, por ejemplo, aparecieron varios monumentos de las culturas indígenas, incluso de la culinaria. Eran estas escenas como de la vida cotidiana, y hay como 10 esculturas que son muy interesantes. Y ya para concluir esta parte, hablo de esta escultura que también me llama muchísimo la atención, que es una escultura que hacen en el territorio indígena de los Misak, si no me equivoco, es a Juan Tunubalá Hurtado, que fue un indígena que propendía, por supuesto, por la recuperación de la memoria y la tierra, ¿no? Recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo. Y ellos hicieron, un escultor caleño hizo esta escultura, pero en este caso el sentido de esta escultura es muy interesante porque ellos lo veían como un medio para sanar el territorio. Entonces me parece que es algo que yo no he visto cuando se hace una escultura, y me imagino que los que van a continuar quizás hablen de este tipo de cosas y nos puedan dar más información. Ahora, para terminar la parte, por ejemplo, lo que es la representación de lo que es lo indígena en el arte, en el espacio público, hay que hacer referencia al 16 de septiembre del año 2020, cuando la comunidad Misak derriba el monumento a Belalcázar, un monumento que siempre estuvo muy cuestionado, y en este caso, sobre todo porque estaba puesto sobre un lugar que tenía un significado importante para las comunidades indígenas.
Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer estas imágenes que se convierten en un referente muy potente y que genera muchísimas discusiones. Pero lo más interesante que tienen estas acciones, más allá de las discusiones que se han dado, es que vuelven a poner a la escultura del espacio público en la discusión de país, en la discusión de territorio, porque hasta ese momento cada vez estaban siendo más olvidadas y a partir de ese momento todo el mundo o amaba a las esculturas que tumbaron o las odiaba de uno y otro lado, como hasta ese momento no había anunciado. Me llama muchísimo la atención este otro fenómeno que fue cuando esos pedestales vacíos empezaron a pintarse y empezaron a tomarse con motivos indígenas empezó también a surgir esta batalla monumental, ¿no? Esta disputa, porque entonces eran grafiteados pero por los colonizadores o los amantes de los colonizadores. Aquí grafitis de Belalcázar Vives sobre esas manifestaciones indígenas o este monumento que desde mi punto de vista las autoridades patrimoniales de Bogotá se afanaron en demoler porque se les estaba convirtiendo en un problema y fue un tema bastante complejo, sobre todo cuando era uno de los pocos monumentos nacionales que existen en Colombia. De todos estos, quizás el más llamativo fue ante del empuje de la comunidad Misak por derribar a la escultura de Colón y la Reina, el Ministerio de Cultura decide quitarla, esconderla, y por noticias que yo conozco actualmente, yo creo que ella no volverá al espacio público colombiano, y el pedestal fue resignificado. Estas fotografías son mías, me parecía interesante, y no entiendo por qué las mismas autoridades se apuraron en limpiarlo y dejarlo en esta forma, cuando sabemos que en últimas esas esculturas no van a volver ahí, porque desde el momento que se sacaron, era claro que no iban a regresar. Terminando ya con el tema de las esculturas en espacio público y este recorrido que es muy express porque la cantidad es enorme y la cantidad de ejemplos son muchísimas, yo quiero llamar la atención sobre el fenómeno de lo que es las esculturas en el espacio público. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y ahí viene una pregunta para el patrimonio cultural. ¿Qué esculturas o qué monumentos en espacio público, qué representaciones de lo que es Colombia, de lo que ha sido Colombia, queremos transmitir a las futuras generaciones de colombianas? Llama la atención, por ejemplo, cómo se sostiene en Valledupar una escultura de Diomedes Díaz cuando fue una persona tan cuestionada, donde incluso tiene pendiente temas legales por un posible feminicidio y es una de las esculturas que mayor apropiación tiene en este territorio. La gente va y se toma fotografías con ella, incluso hacen una cantidad de cosas, además de los problemas que hay desde el punto de vista de todo índole con estas esculturas, que son miles las que hay en este momento y continúan haciéndose. Esto está relacionado, como les decía, por la facilidad. Es muy fácil hacer una escultura en fibra de vidrio, eso no cuesta absolutamente nada. Mientras en el siglo XIX había que mandarla a hacer Europa y fundirla, hoy por hoy cualquiera hace una escultura en su casa. Yo les leo esta definición breve. El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa y participativa como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y está constituida por un ejemplo conjunto de activos sociales de carácter cultural, material e inmaterial, que le dan a un grupo humano sentido de identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. Pero ¿qué ocurre? La legislación colombiana es una legislación completamente obsoleta y la ley que decreta el reglamento que permite la elección de un bien cultural que sea monumento nacional o patrimonio nacional, tiene una serie de criterios que a veces van en contravía con las necesidades reales de los momentos que se están viviendo. Todavía hay tres valores que son los fundamentales que se tienen en cuenta: lo histórico, lo estético y lo simbólico. Estamos como en el siglo XIX, donde está lo bello, la verdad y la pureza, es una cosa que no tiene nada que ver. Y por ejemplo uno dice, ¿cómo una de estas esculturas podría cumplir con esos parámetros estéticos que son tan academicistas? ¿Y quién decide cuáles son esos criterios estéticos? ¿Y qué es una estética que permita que algo sea patrimonial o no? Es un tema que pienso que hay que cambiar y que es una de las cosas que se está hablando, a ver si se puede hacer en este momento. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos monumentos en espacio público creen que existen en Colombia que sean monumento nacional?
Un atrevido que diga una cifra. Bien, bien por el atrevido. 5.000. Hay 5. La lista representativa de la lista de bienes culturales, si ustedes consultan hoy el Ministerio de Cultura, aparecen 5 monumentos. Aparece el monumento a los héroes de la patria, el obelisco. Aparece el monumento al Pantano de Vargas, hecho en el 1969, el monumento de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, y estos 2 monumentos vergonzantes, que son el Cristóbal Colón y la Reina Isabel, y el monumento a los héroes. Hoy por hoy ustedes pueden consultar la lista de patrimonio y aparece ese monumento como que si existiera y como que es patrimonio nacional. Entonces, eso nos dice a nosotros de lo poco que le interesa al Estado colombiano el patrimonio en el espacio público. Entonces, ahí es donde empieza a haber una cantidad de discusiones que yo quería traer, creo que acá, porque me parece que no estamos hablando solamente de lo que es la representación indígena y todos los bemoles que pueda tener, sino aquí no estamos hablando de qué puede representar esto. La misma legislación colombiana nos dice que hay todos los monumentos que fueron construidos antes de 1920 son patrimonio nacional, pero nadie se ha tomado el trabajo de ir por los municipios o por los departamentos viendo cuáles son. Es increíble que aquí no aparezca el Bolívar de Tenerani o que no aparezca el Bolívar ecuestre que formó parte del Monumento a los Héroes, ¿no? Es un trabajo donde los monumentos han continuado siendo invisibilizados por parte de los gobiernos. Ahora mi pregunta, estas 5 fotografías representan el otro patrimonio que es el patrimonio inmaterial. Desde el desarrollo del patrimonio inmaterial, que es algo muy importante, solamente hay 5 manifestaciones indígenas de las comunidades indígenas que están recogidas. ¿Por qué? Esa es otra pregunta que a veces no, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Cuál es ese criterio? ¿Cuál es ese filtro? Hay una página que hicimos nosotros en la universidad, en nuestro laboratorio, que se llama Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia, y aparecen registradas, estas son las 5, el sistema normativo de los guayús, y bueno, son 5 que pienso que sobre todo son importantes o han tenido en cuenta por esos estereotipos, esa exotización de lo indígena, pero que hay otros grupos indígenas que ameritan estar acá y no están. En este momento está pendiente la entrada, por ejemplo, del trabajo con el barniz de pasto, que me parece maravilloso, pero todavía no tiene esa declaratoria. Y yo, para finalizar, pongo este ejemplo, porque a mí me parece interesante cuando se habla de patrimonio entender que el patrimonio puede tener múltiples significados y que el patrimonio no es lo mismo para todos. Este es el pueblo indígena ancestral de Polindara, Cauca. Yo tuve la oportunidad en el 2014 de ir allí y pernoctar. Era un momento muy difícil, estaba tomado por la guerrilla, dieron mi permiso y había que acostarse a las 8 de la noche porque ya la guerrilla pasaba por el pueblo. Fue una experiencia complicada y fui porque el Ministerio de Cultura pidió ir a analizar unas pinturas coloniales que eran muy importantes. Yo fui esperando ver un pueblo mestizo o un pueblo, y era una comunidad indígena. Me recibió el líder con su bastón de mando y nunca he visto en los 30 años que llevo trabajando con el patrimonio colombiano ninguna comunidad que fuera tan celosa, tan cautelosa, que me tuviera que darle una charla para poderle explicar por qué tomaba las muestras y para qué lo hacía. Lo hice y estaba, digamos, con ellos presentes, estaban presentes, preguntaban y demás, pero lo más interesante es ver el significado, que yo me preguntaba, ¿por qué es tan importante una colección de pinturas religiosas coloniales para una comunidad indígena que completamente cerrada? Y he aquí la razón, me voy a permitir leerlo, y creo que es una reflexión muy interesante que nos replantea a todos el concepto de lo que es el patrimonio, el significado que tiene para cualquier comunidad y sobre todo para las comunidades indígenas. Dice, los 24 cuadros religiosos, esto es un comunicado que ellos hicieron a la opinión pública, que reposan en la capilla del resguardo de Polindara y otros objetos, son de propiedad de la comunidad del pueblo Polindara y administrados por el Cabildo. Esto lo sustentamos en que los hechos
históricos así lo confirman. Los cuadros llegan a nuestra comunidad alrededor de los años 1780. La llegada de estas obras de arte no fue ni por donación ni por compra, sino que es una historia triste que cuando nuestros mayores la cuentan en forma de enseñanza, como dicen ellos, para que no olvidemos. Una historia de engaños y robo que nos dejó una herida abierta que hasta ahora no hemos podido cerrar. Esos cuadros encierran profundos sentimientos de apego a la madre tierra y nos recuerdan que no hay que confiarse en la palabra del mestizo. Queremos igualmente expresar nuestra profunda tristeza y dolor por este ataque a la integridad moral de nuestro pueblo y nuestro corazón, que ya ha sufrido por muchos siglos, primero la invasión española, el pisoteo de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro territorio y expulsión hacia las montañas, luego la desintegración de nuestro territorio ancestral y arrinconamiento mediante unos títulos coloniales, después el robo del título y nuevamente de nuestras tierras, dejándonos a cambio unos cuadros religiosos y últimamente el tratar de robarnos esos cuadros dejándonos sin un legado histórico ancestral, el cual podamos transmitir a nuestros hijos, así como nos lo dejaron nuestros antepasados. El significado cultural, el significado simbólico de esas esculturas fue el robo, el engaño, y no el que yo esperaba encontrar, que era de unas esculturas coloniales. Entonces, este conjunto debería tener una connotación diferente. Su patrimonialización en Colombia se debe a que fueron hechos antes de 1920, pero tiene una connotación simbólica que me parece conmovedora y que me parece de una potencia que replantea muchos aspectos de lo que es el significado y la valoración del patrimonio cultural. Esta es la escultura. Bueno, muchas gracias.